la idea era comenzar a hablar un poquito hoy sobre lo que es la comunicación en las celebraciones litúrgicas, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, hablamos de distintos aspectos, digamos, que tienen que ver con el trato, con Dios, con nosotros, y cómo la liturgia, de algún modo, revela, digamos, esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo siempre digo que la relación de Dios con su pueblo está marcada siempre por lo que fue el acontecimiento salvífico, y todos los acontecimientos salvíficos que fueron dándose a través de lo que se llama la historia de la salvación, es decir, cómo Dios desde la creación fue teniendo un vínculo con su pueblo, ¿no? Estos acontecimientos, que hablamos de estos acontecimientos salvíficos, se dan, ¿no?, en un tiempo, en un espacio concreto, ¿no?, en una geografía que lamentablemente ahora la guerra la tiene muy marcada esa Mm, tierra, ¿no? Y también una comunicación de salvación por medio de esta realidad, digamos así, material, ¿no? Digamos que tiene que ver con el envío de su Hijo Jesucristo, digamos, ¿no? Pero toda la historia de la salvación lo tiene a Dios como protagonista. Por ejemplo, para los israelitas, el acontecimiento emblemático de la salvación, por ejemplo, es el paso del Mar Rojo, ¿no? Eso los ha marcado, podríamos decir así. Los que allí estuvieron experimentaron cómo Dios, con ese brazo fuerte, como dice la palabra, en primer lugar los liberó del faraón, ¿no?, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y en segundo lugar les dio, digamos así, se manifestó como el gran Dios salvador. Por eso el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, quería ir al desierto para celebrar el rito del Cordero Pascual, un rito muy antiguo que mantenía siempre a las tribus unidas, ¿no?, todas las tribus que de algún modo componían en aquel momento el pueblo de Israel. Pero con la liberación de Egipto, ese rito se convierte, podríamos decir, en el signo por el medio del cual ese acontecimiento liberador real se hace presente en la celebración de ese rito. O sea, un signo que al final se fue dando como momento liberador. A lo largo de la historia de Israel, por eso cada celebración del rito pascual tiene una manera concreta de tomar contacto con esa salvación y la liberación, ¿no? Es decir, salvación y liberación entonces iban de la mano. Jesucristo comunica la plenitud de la salvación, es decir, lleva a plenitud lo que era hasta ese momento el signo de una salvación más bien terrenal, histórica, podríamos decir así, pero que se hace concretamente salvífica en cuanto a la liberación del pecado, de la muerte, del mal, con el acontecimiento de Jesucristo. Por eso nuestra liberación definitiva de la esclavitud del pecado y de la muerte tiene que ver con lo que nos comunica Jesús. Y lo hace mm, por medio de su humanidad. O sea, Él se sí. encarnó para esto. Solo a través de la humanidad de Jesús, con todo lo que ello implica de riqueza y de limitación, esa salvación se quedó en medio nuestro, ¿no? Por eso, en Jesús de Nazaret hay una cultura, una historia, una costumbre, un espacio, un tiempo en el cual se hace presente definitivamente la salvación de la humanidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece importante que nos demos cuenta que esa plenitud de la salvación, Jesucristo nos la alcanzó con su misterio pascual. Y ese acontecimiento salvífico de su pasión, de su muerte, de su resurrección, nos comunicó la salvación en plenitud. Por eso también Jesús celebró ritualmente esa salvación y transformó de ahí en más el rito judío en la celebración por medio de la cual la salvación quedó en medio nuestro, que va a ser después la Eucaristía, ¿no? Y envió a la iglesia para que realizara esa salvación hasta el fin de los tiempos. Hagan esto en memoria mía, va a decir Ujú. Jesús. Por eso aquí nace el sentido profundo de la liturgia nuestra, ¿no?, en la iglesia. La liturgia es la celebración, podríamos decir así claramente, del acontecimiento pascual, ¿eh? La liturgia tiene hoy la tarea que tenía en el tiempo de Jesús su cuerpo, comunicar por medio de gestos y palabras esa salvación, ¿no? Es decir, hoy simbólicamente y ritualmente celebramos la misma pasión que celebró Jesús, ¿no?, con su mismo cuerpo y su misma entrega, ¿no? Por eso es lindo por ahí, digamos, como abocarnos, y es lo que intentamos hacer un poquito hoy, como eh, presentar un poquito el funcionamiento, podríamos decir así, y la dinámica
de la comunicación de Dios en esta celebración. Por un lado, porque, a ver, hay una comunicación hacia adentro de la iglesia. La comunicación pertenece, podríamos decir, a la estructura sacramental de la celebración, ¿no? Por medio de esa comunicación, Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros a través de las palabras y los signos que se hacen presentes en cada celebración. Por eso decimos que la liturgia es podríamos decir, un diálogo entre Dios y su pueblo. Y este diálogo ha comenzado en esa automanifestación de Dios en Jesucristo y se prolonga en el acontecimiento litúrgico. Este acontecimiento se convierte en un encuentro eficaz y salvífico para el ser humano, ¿no? Por eso hablamos de un diálogo salvífico, ¿no? Hablamos de dos tipos de comunicación de Dios con nosotros, de Dios al hombre, y comunicación entre nosotros, justamente en la misma celebración. ¿Por qué hablamos de una comunicación de Dios hacia el hombre, hacia cada uno de nosotros? Porque toda la revelación de Dios descansa sobre este acontecimiento de la autocomunicación de Dios en Jesucristo. Podemos decir que Él es el gran comunicador del Padre, ¿no? Jesucristo es a la vez comunicador y mensaje, ¿no? Evangelizador y evangelio, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la palabra evangelio, evangelion significa en griego buen mensaje, ¿no? Eu de bueno, angel, mensajero, mensaje. Entonces, el evangelio es la buena noticia, y Jesús es digamos así podríamos decir, el que comunica y el comunicado a la vez, ¿no? Claro. Evangelizador y evangelio, podríamos decir, ¿no? Por eso la obra comunicadora de Cristo hoy la va a proseguir el Espíritu Santo, ¿no? Como el mismo Jesús lo prometió a sus apóstoles, Él le va a decir, les enviaré el Espíritu Santo, que les va a recordar y enseñar todo, ¿no? Es decir, ese Espíritu Santo hoy es el gran artífice de la comunicación, es el comunicador interior, en el cual la etapa de la historia de la salvación se realiza hoy en la iglesia, y particularmente en la liturgia. Por eso decimos siempre que la liturgia es el cauce, ¿no? El momento, el ámbito de la comunicación de Dios al hombre y de la respuesta de este hombre en la fe a través de los diversos elementos de la celebración, ¿no? En esa celebración se encierra, podríamos decir, ese ámbito, ese circuito iniciado en la revelación, ¿no? Como ese gran espiral que decimos siempre, no es un círculo cerrado, sino que es un circuito, digamos, como una forma de una espiral, podríamos decir, que nos va llevando, si bien vamos repitiendo celebraciones y ritos, un poquito cada vez más arriba al encuentro con Dios, ¿no? Y así justamente lo expresa el concilio, ¿no? En la liturgia, dice el concilio, Sacrosantum número 33, en la liturgia Dios habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio, el pueblo responde a Dios con cánticos y oraciones, ¿no? Digo, fíjense, tres afirmaciones que son lo esencial de esta comunicación en la liturgia. Lo vuelvo a repetir. En la liturgia Dios habla a su pueblo, está clarísimo, ¿no? Segundo, Cristo sigue anunciando el Evangelio. Y tercero, el pueblo responde a Dios con cánticos y oraciones. Por eso es importante, lo que venimos diciendo en los programas anteriores también, la participación, ¿no? Porque justamente si Dios me habla, yo hago un silencio, yo escucho su palabra, comulgo la Eucaristía, recibo la gracia en cada uno de los sacramentos, pero porque es mensaje, porque es comunicación y es diálogo, yo tengo que, de algún modo, responder, ¿no? El pueblo responde a Dios, es decir, con cánticos, oraciones, y podría yo decir también, agregar, con mis posturas, con mis acciones, con todo lo simbólico, todo ese aparato simbólico que tiene la liturgia en sí misma, ¿no? Por eso, esta función comunicativa de la liturgia es consecuencia, a su vez, de esta manifestación de Dios en su iglesia. Por eso la liturgia comunica mucho más que una información o un mensaje de ideas o sentimientos. Comunica una vida, la vida de Dios, que tiene su fuente en ese Padre que se ha manifestado y su medio de expresión significativa y de eficacia en los sacramentos que Jesús ha dejado a la iglesia para los que
digamos, para lo que estamos viviendo todavía en la historia, es ese Espíritu Santo, que es como, digamos, aquel que nos va comunicando justamente el mensaje de Dios, el que nos abre, podríamos decir, la inteligencia, el corazón para entender a Dios en esta comunicación de su propia vida, ¿no? La comunicación de Dios con nosotros es inseparable de los gestos y de las palabras que significan y contienen lo que Él ha querido transmitir. Por eso la Iglesia ha elaborado todo un aparato simbólico que nos habla de este mensaje que Dios quiere darnos, ¿no? A ver, una flor, una vela, decimos siempre, es un signo fuerte, a ver, de nuestra vida que se desgasta y se marchita como la flor en Dios, o nuestra vela, o la vela que se consume en Dios. Bueno, ese consumirnos en Dios, digamos, es así como la liturgia lo expresa en lo simbólico, ¿no? Por eso es importante, como digo, que los gestos y las palabras de la liturgia van a constituir, en términos de ciencia de la comunicación, el soporte del mensaje divino de la salvación, ¿no? Los que hacemos comunicación, ustedes mucho más en la radio, los que hacen, no sé, cualquier medio de comunicación, sabemos que tiene que haber un soporte del mensaje. Para nosotros el soporte de ese mensaje divino de la salvación son los gestos, los signos, las palabras, es decir, el código adaptado a la capacidad del receptor que somos nosotros, ¿no? Dios no ha inventado o no se ha comunicado con un lenguaje extraño o un lenguaje incomprensible. En primer lugar, se ha manifestado con signos que tanto el pueblo de Israel como nosotros podemos entender, y sobre todo se ha manifestado en esa palabra hecha carne que es Jesucristo para nosotros. Entonces nos ha hablado en un lenguaje tan humano que nosotros no podemos dejar de entenderlo, ¿no? Este es digamos así, es como estar situado en la historia, en el tiempo, en la geografía de hoy, y tener necesidad de percibir la salvación justamente en realidades sensibles, creadas, que nos pueden ayudar a entender esta comunicación de Dios con nosotros. Por eso, en la liturgia no solo se anuncia la salvación, sino que se realiza también eficazmente, en un régimen de signos sensibles, esa salvación, que hace que el hombre comprenda lo que Dios le ofrece y lo acepte con fe. Por eso nuestro mensaje en la liturgia es mucho más que una idea, es mucho más que una palabra, es mucho más que un mensaje, digamos así, frío y vacío. Es una vida que se comunica, ¿no? Y solamente se da esto en la liturgia. Por eso decimos que la liturgia es la gran comunicación de Dios hacia el hombre. Son muchos datos, me parece que sí, podemos hacer una pausa y vamos a ver después un poquito cómo, así como hay esta comunicación de Dios con nosotros, con los hombres, también la liturgia promete y nos invita a hacer una comunicación entre nosotros mismos, claro, también, ¿no? 13:35 y seguimos haciendo juntos Hablemos de Liturgia con una pregunta que ya se hizo presente para animar la reflexión y la participación también de cada uno de nosotros. ¿Qué actitudes podrían ayudarte a vivir con mayor intensidad la misa? Por aquí se suma Gonzalo, dice él: a mí me ayuda a vivir mejor la misa, leer y analizar la palabra de los domingos, y también cuando el sacerdote celebra la palabra, me imagino la escena, me imagino a Jesús. Eso me ayuda, dice Gonzalo. Bueno, el compartir en torno a esta pregunta que pueden ustedes seguir respondiendo en base a la experiencia personal también, qué prácticas, qué actitudes pensás que podrían ayudar para vivir más intensamente la celebración de la Santa Misa. Padre, bueno, y hablando particularmente hoy del tema de la comunicación y la liturgia como comunicación y diálogo entre Dios y su pueblo. Sí, la verdad que es tan importante la comunicación y lo que decía este oyente de poder de algún modo celebrar, escuchando, meditando la palabra y, como él dice, imaginarse. Lo mismo hacemos a lo largo de toda la celebración, ¿no?
a mí me parece, bueno, los que hemos tenido la gracia de pisar la Tierra Santa, yo te puedo asegurar les puedo asegurar que cuando uno lee el Evangelio, y lo hace desde otro lugar, ¿no? Es impresionante cómo cuando uno lee el Evangelio, uno no puede dejar de imaginar el espacio pisado, el ambiente, la geografía, ¿no? Entonces, eh, por eso se dice que el que visita Tierra Santa lee como un quinto evangelio, podríamos decir, porque es muy fuerte, digamos, ¿no? Esto de, y es casi como inconsciente, ¿no? Uno lee un pasaje evangélico y no dejas de imaginarte el espacio y el lugar, ¿no? Es una gracia muy linda, ¿no? Y así también tenemos que hacer con todos los signos litúrgicos y con todo lo que significa nuestra expresividad corporal. Por eso, cuando hablábamos de esto, ¿no? De cómo Dios se comunica con nosotros en el otro bloque, poder, de algún modo, a ver, implementar todos nuestros gestos, todas nuestras acciones, todos nuestros sentidos, ¿no? Para que de verdad yo tenga los elementos necesarios para la mejor participación en la Eucaristía. Porque yo estoy convencido, sin participación, sin esta participación activa, consciente, fructuosa, plena, me voy a perder gran parte de lo que significa la liturgia bien celebrada, ¿no? Entonces, a mí me parece tan importante ir al encuentro de los sacramentos, sobre todo la misa, pero todos los sacramentos, con un espíritu de mucha apertura. Y eso tiene que ver también con la otra parte de la comunicación que decíamos recién, que es la comunicación entre los hombres, entre nosotros, porque la liturgia siempre es, en cuanto a celebración de la iglesia y por consiguiente acción humana, una comunicación interpersonal de todos los que se han reunido para celebrar. Si yo no puedo estar aislado, porque la celebración litúrgica, la liturgia no es una celebración privada, la liturgia es una celebración comunitaria. Por eso es importante el que tengo al lado, el que tengo al frente, el que tengo atrás, rezan conmigo, ¿no? La celebración exige una verdadera comunicación a nivel humano por parte de todos los que participan en la acción litúrgica. De manera que el yo y el tú, dentro de este horizonte comunitario, se transforma verdaderamente en ese nosotros eclesial, es decir, el sujeto integral de la liturgia, los que estamos presentes celebrando. Y más aún, a través de la comunicación humana e interpersonal de los miembros de la asamblea litúrgica, se produce también la autocomunicación de Dios, porque recordemos esto que dice Jesús, ¿no? En el Evangelio, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es decir, la comunicación entre nosotros, digamos, el diálogo litúrgico entre nosotros, es expresión de la presencia divina, ¿no? Puesto que en la asamblea, el primero de los signos es la presencia del Señor en la liturgia, ¿no? Entonces, y una presencia real es el estar reunidos dos o más en nombre de Dios, ¿no? Por eso, en el diálogo entre Dios y los hombres, intervienen muchas personas, ¿no? Según el grado de participación litúrgica y la naturaleza de la acción, ¿no? El que preside la celebración, los ministros, el que anima, el cantor, etcétera, etcétera. Y aquí se produce justamente una serie de emisiones y recepciones, ¿no? De interacciones personales, individuales y comunitarias, que influyen y condicionan de alguna manera la misma comunicación del misterio que se está celebrando. Por eso yo digo siempre que la grandeza y la servidumbre de la liturgia cristiana está precisamente aquí, en la mediación humana querida por Dios para la automanifestación de su voluntad salvífica, ¿no? Necesitamos de la mediación humana, ¿no? No solamente lo que decíamos, la palabra, los signos, sino también del otro que celebra conmigo. Por eso es importante ciertos gestos que hacemos juntos, por ejemplo, el saludo a la paz, ¿no? O responder al unísono un gran amén, o responder al unísono y con tu espíritu, o rezar al unísono una oración, como el Padre Nuestro, o un canto, ¿no? O no sé, las alabanzas, las aclamaciones después de un rito. A ver, esto que yo lo hago junto con el otro que está al lado mío, o al frente o atrás mío, como decimos, no es simplemente un decoro o algo que tengo que hacer porque así lo exige, ni siquiera el momento de la paz. Fíjense que el momento de la paz, si bien es
optativo y facultativo, digamos así, expresa como ningún otro signo esa unión de los que están conmigo presentes en la celebración. Con lo cual, a mí me parece importante, yo lamentablemente por ahí en algunas celebraciones, no acá en Córdoba, yo siempre digo en otros países, en otro mundo, yo veo gente que en el momento de la paz se arrodilla. Es decir, a ver, no entendimos que el momento de la paz es una profunda intercomunicación de los que estamos celebrando juntos, ¿no? Entonces, a ver, si yo quiero hacer un rito propio, bueno, listo, ya está, pero en definitiva, la gran invitación de ese momento es que yo me una al hermano que celebra conmigo, y la paz, me parece que es uno de los gestos importantes. O también, como digo recién, las respuestas al unísono. Yo creo que acá tenemos que comprender que hay ciertas exigencias, podríamos decir entre comillas, exigencias indispensables. Yo digo, a ver, notamos siempre la gran importancia que tiene realizar bien las acciones comunitarias, comunicativas también, dentro de la celebración. Por ejemplo, que sea bien hecho el leer, el cantar, el hablar, el hacer los gestos, el llevar a cabo algunos ritos, ¿no? Para que de alguna manera funcione la comunicación justamente en la liturgia. No se puede ignorar y menos despreciar las exigencias, a ver si se entiende, exigencias, yo digo, antropológicas de todos los gestos litúrgicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay exigencias que tienen que ver con nuestro ser, con nuestro entender, con nuestra razón y con nuestros sentimientos, ¿no? Por eso, a ver, hay exigencias antropológicas, exigencias que tienen que ver con mi ser humano, para que estos gestos litúrgicos funcionen, que tienen que ser bien realizados, ¿no? A ver, si me toca leer, si me toca cantar, si me toca hablar, si me toca hacer un gesto o llevar a cabo un rito, y lo tengo que hacer medianamente bien. No porque seamos, yo siempre digo, a ver, ritualistas, leguleyos, y porque nos encante, digamos así, la rúbrica y que la cosa tiene que ser como un ornato bien hecho. No, no. Porque si hacemos bien algo, la comunicación de Dios con nosotros y entre nosotros va a estar funcionando bien. Y de eso se trata la liturgia, una profunda comunicación de la vida de Dios. Hoy ya no basta con hacer las cosas válida y lícitamente, podríamos decir, sino que se ha de procurar una celebración consciente y fructuosa, tan activa, que sea también tan consciente y fructuosa que a mí me haga bien a la vida. Hay que, podríamos decir, asumir el desafío de cambiar la imagen de una iglesia que solo asiste, escucha y cumple, por esa iglesia que participa y se comunica con el misterio de la salvación. Yo no voy a misa por cumplir, yo no voy a misa por simplemente estar, ¿no? Es más, eligiendo un horario que de repente me deje libre o no me complique la vida el domingo o el sábado, ¿no? Sino voy a misa porque me parece que es el espacio, el momento en el cual me encuentro, ¿no?, con Dios y mis hermanos en la comunidad, en la fe, y celebramos la salvación que es comunitaria, ¿no? Yo no me salvo solo, me salvo en comunidad. Por eso la liturgia expresa esa salvación comunitaria. Después sí, elijo, a ver, con qué mejor horario puedo acomodarme o llevar a mis chicos, o si tengo situaciones diversas en la vida. Digo, a ver, pero eso viene después. Eso sería como el segundo plano del discernimiento, ¿no? Entonces, cambiar esa iglesia que digo que asiste, que simplemente escucha, que cumple, por la iglesia que participa y comunica. Y lo bueno de esto es que no hay que esperar tanto, ¿no? No es que decir, bueno, a ver, me voy a formar, no, el próximo domingo ya lo puedo hacer, ¿no? Ya lo puedo empezar a realizar el próximo domingo. Y esto depende mucho de cada uno de nosotros, es una actitud de cada participante de la celebración. Esto debe ir unido, digamos así, a una noble sencillez, a una transparencia en la acción. Yo creo, celebrar bien no es recargar la liturgia o agregarle cosas que el misal no dice, ¿no? Posturas, como arrodillarse, desplazamientos o gestos. A ver, me parece que tiene que ver con una noble sencillez, como una transparencia en la acción, para que toda la celebración
hable por sí misma, ¿no? Sin necesidad de hacer constantemente explicaciones. Si yo tengo que explicar todo, es que quizá no estoy usando bien los signos, ¿no? Todos los elementos de la celebración son o deberían ser portadores de una experiencia religiosa que ha sido, que se ha ido acumulando, podríamos decir, ha sido hecha a lo largo del tiempo y se ha ido acumulando a lo largo de los siglos, en los casos y en lo que es esencial siempre la fe de una comunidad y la pertenencia a la Iglesia de Cristo. Por eso, a ver, yo siempre digo, los sacerdotes no, no tendríamos por qué cambiar oraciones, palabras o gestos, tampoco la asamblea, los laicos, ¿no? Eh, yo cuento siempre esta anécdota. Yo conocí un gran liturgista, pero doctor en liturgia, eh, un gran santo, un español, bueno, que a mí me enseñó muchísimo, y, y él con todo lo que sabía, con todo lo que había estudiado, con todo lo que se había formado, miren, leía cada palabra, cada coma y cada punto de todas las oraciones en la misa, ¿no? Y él decía, lo digo así, con todo lo que sé, yo no me animo a cambiar nada, porque por algo lo que está puesto en un misal, como oración, como alabanza, como monición, como aclamación, ha sido puesta. Por algo, a lo largo de los siglos, se ha ido eligiendo estas palabras y no otras. Entonces, Claro. somos nosotros para poder cambiar porque me suena mejor o porque se va a entender mejor. No, no. Creo que tenemos que ser respetuosos de lo que está puesto, de lo que está escrito, ¿no? Y si alguien tiene que cambiar, habrá que hacer un gran discernimiento con la ayuda de la historia, ¿no? De ahí creo que la insistencia que hace siempre el Concilio Vaticano II y todos los documentos de la educación litúrgica en general y la participación activa de los fieles, que tiene que ver con que uno puede comunicar, ¿no? Para acceder a esa experiencia, no hay otro camino que la comunicación humana en el interior de la celebración, por medio de los signos y otros elementos que justamente van a entrar en... Sin saludar a nadie. Entonces a mí me viene un pensamiento, digo, ay, nadie le da la paz, pobre. Entonces yo me acerco, pero ellos también no se acercan. No sé, debe ser que, como está diciendo el padre, debe ser que creen que están haciendo su misa privada. Fátima Florentín de Goya Corrientes. Los comentarios, entonces, que llegan de situaciones que, bueno, suelen ser recurrentes. Yo creo que la pandemia quedó, también le podemos trasladar al padre, sí. quedó mucho de esto, padre, de no acercarnos, no darnos la mano. Yo creo que han quedado resabios de eso, no es para justificar. Sí. Y cada uno saluda de una forma distinta. Me parece que, a ver, puede ser, digamos, un resabio exactamente, o cierto temor, pero me parece que en este momento pasa más por esa, yo digo, todos los ismos que son tan, el individualismo, ¿no? El yoísmo, ¿no? Me parece, sin ánimo de juzgar, ni menos de condenar, porque a veces, aún sin darse la mano, sin darse un beso, uno puede hacer una mirada, un gesto, digo, a ver, porque, a ver, la comunicación entre nosotros no se da solamente por tocarnos, ¿no? Claro. O por hablarnos. Hay muchos gestos que hablan, digamos, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo miedo de contagiarme, lo que sea, al menos una mirada, un saludo, una sonrisa, también habla eso, digamos, ¿no? Porque el lenguaje, o el paralenguaje, digamos así, tiene muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces me parece importante, ¿no? Muy importante. Y algunos comentarios que llegaban, de acuerdo a la consigna que compartíamos, Gloria dice, a mí me ayuda para vivir mejor la misa, es pedirle al Espíritu Santo me vacíe de mí, para que Él me llene de Él y así dejarme amar. Entonces comenzar a alabarlo junto a mis hermanos por lo que pude y no pude lograr en la semana, y así irme con Él para caminar cotidianamente en alabanza y adoración con el mundo que me rodea, dice Gloria. Hermoso, actitudes profundas, muy bien.
Alejandro también felicita, padre, dice, ¿cuánto sabés, cuánto aprendemos con vos? En cuanto a la consigna, dice, pienso que la aptitud que hay que tener para vivir con devoción y profundidad la Santa Misa es centrarse en cada momento de la misa, estar atento, escuchar, participar cuando nos corresponde, sin distracciones y antes de comenzar a apagar el celular, ¿eh? Bueno, y deja una consulta y entrar en otras consultas que la vamos a reservar para la próxima, padre, si te Bien. parece. Y Así, perdón, sí. parte de la concentración que dice Alejandro tiene que ver con el poder vivir los signos. A Mm. ver, todos nos distraemos puede ser algo posible porque somos humanos. Nuestra corporeidad puede ser que nos haga distraer. No somos ángeles ni seres espirituales puros, ¿no? Con lo cual la corporeidad nos traiciona. Hasta el mismo presidente, el que celebra, puede distraerse. Ahora, hay gestos y posturas que nos ayudan a volver a lo que estoy haciendo. Por Claro. ejemplo, el momento de la consagración. Si yo siempre digo esto, si yo tomo la postura adecuada, que pueda, por supuesto, que es el arrodillarse, la misma postura, si yo me distraje, me vuelve a traer al momento. Es decir, Mm. ¿por qué estoy arrodillado? Pues estoy adorando, está consagrado. Ahora, ese rápido engranaje funciona para que yo pueda vivir el momento de la adoración, que es el momento de la consagración, ¿no? Bien. Tenemos los últimos minutos, padre, decías que te quedaba un poquito más, Sí, como para en cerrar. realidad voy a presentar un poquito, no nos va a quedar otra que verlo un poquito el próximo jueves, pero dos cosas. Primero, el tema de las funciones de la comunicación en la liturgia. Yo las enumero, las vamos a desarrollar bien profundamente el próximo jueves. La función informativa y didáctica, como le decimos, la función motivadora o incitante, podríamos decir, la función estética tiene una función muy de hacer hermosa la liturgia. La comunicación también tiene una función mistagógica, hacer traducirnos el misterio. Y de algún modo, todo esto lo hacemos a través de lo que llamamos, que va a ser el otro tema, los códigos de la comunicación que utilizamos en la celebración litúrgica. Los códigos le llamamos aquello que está relacionado con nuestros sentidos, podríamos decir, el código sonoro, en distintos modos, lo vamos a ver, los códigos visuales, los códigos de algún modo que tienen que ver con lo táctil, el tacto, los códigos olfativos, ¿no? Los códigos gustativos también, ¿por qué no, no? Por eso yo digo, a ver, la liturgia creo que, estoy convencido, es un fenómeno de comunicación mucho más rico de lo que a primera vista parece, ¿no? Más aún, antes de que las modernas ciencias del hombre prestaran atención a las comunicaciones sociales, la liturgia, inspirada en la pedagogía divina, puesta justamente de manifiesto en la Biblia, trata por todos los medios a su alcance de acercar el acontecimiento de salvación a cada uno de nosotros y de ofrecernos un cauce justamente para celebrarlo de acuerdo con la condición humana que somos, más expresiva y comunicativa, justamente a través del cuerpo y los sentidos. Por eso yo digo que la participación en la acción litúrgica presenta el desafío de utilizar muy bien los códigos multisensoriales por los cuales se comunica la salvación. Por eso, a ver, tenemos que activarnos en todos los sentidos, ¿no? En la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, para que todo eso nos ayude a mejor celebrar. No hay, creo que no hay otra comunicación más hermosa, digamos, por lo que significa, porque es la vida que nos transmite Dios, que la comunicación justamente en la liturgia con toda su riqueza, ¿no? Te digo así como para redondear y seguiremos un poquito el próximo jueves, si Dios quiere, ¿no?